Hola, ¿qué tal, mis queridos compañeros? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Hoy os traemos el segundo episodio de la hipertrofia. En el episodio anterior hablamos un poco en general sobre la selección de ejercicios, el orden y algunas cosas más. Esta vamos a hacerlo un poquito más, vamos a ir un poquito más a fondo, vamos a hablar sobre el volumen, la intensidad, la densidad, diferentes tipos de progresiones. Como siempre con mi compañero Rubén y Víctor, que si ellos me lo permiten, me gustaría hacer una introducción para contextualizar un poco mi opinión, mi visión sobre la situación actual en la industria. Soy Perfecto. muchos de ustedes que me escribí preguntando si ahora en casa, sin ningún material, incluso o con poco material, como en cuernas pequeñas con goma, nos podemos poner fuertes, podemos hipertrofiar. Eh, Sabemos que hay muchas corrientes que defienden una lo empírico y otro los prácticos. Hay corrientes que defienden simplemente el hacer, ensayo y error, y hay corrientes que defienden el método científico. Yo creo que obviamente ambos son necesarios, pero lo más necesario para conseguir hipertrofia en este caso, no es nuestro propósito, es querer tener un carácter suficientemente fuerte para tener ese objetivo en mente constantemente. Todo el mundo hemos empezado, nadie ha nacido aprendido, sin recursos y sin conocimiento, y aún así hemos progresado. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Así que sin más, sin ponerme tampoco muy filosófico, vamos a ello. Así que mis compañeros y yo ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de progresiones en carga, que son muchas y como sabéis vamos a hablar un poco más a fondo de ellas, como por ejemplo pueden ser las muy conocidas Tose y Baskov, las series de pirámides que ya pueden ser en plató o en rampa, la ondulación, las series lineales, o incluso los contrastes. Hablaremos sobre como hablamos en el anterior apartado, sobre hipertrofia funcional o más de power, drop sets, incluso super series, ¿no? Post y prefatiga, las triseries, las series gigantes, las series de antagonistas. Entonces, en este capítulo vamos a ir un poquito más a fondo en eso. Vale, pues bueno, yo relacionado con lo que venía hablando Julio, me gustaría comentar cómo hemos trabajado con nuestros atletas y qué es lo que hemos intentado meterles en la cabeza desde el primer momento. Ante situaciones así, yo creo que hay dos soluciones. La primera, que creas que esto es lo peor del mundo, que dejes de entrenar, que te desmotive y que realmente pierdas lo que de primeras parecía que eran 15 días, pero ya vamos estimando en torno a los 2 meses de tu entrenamiento. La otra forma, está claro, y es hacerle ver al atleta que esto es una oportunidad para hacer un bloque de lo que sería una hipertrofia totalmente inespecífica a los movimientos de competición. Una parte de esa preparación general, de ese GPP, y llevárnoslo a una pretemporada. Entonces, siempre hay momentos en la temporada en los que tenemos que centrarnos en esto. Y hay otras veces en las que, aun teniendo material como barra o disco, los dejamos de lado para trabajar esta preparación general. Pues ahora es el momento indicado para eso y para seguir trabajando con un objetivo en mente y mejorando para luego, cuando podamos volver a entrenar, hayamos hecho un periodo que nos va a venir genial para prevenir lesiones, para prevenir esas descompensaciones y para mejorar nuestra capacidad de trabajo en musculatura objetivo. Entonces yo creo que, bueno, como decía Julio, es fundamental ese coraje, ese carácter de decir, oye, pues mira, me ha venido esto que no tengo el material idóneo para entrenar, pero aún así me voy a centrar en un objetivo concreto y voy a seguir mejorando para ser mejor atleta y para, como esto es una carrera de fondo, en el futuro ser más fuerte gracias a este bloque de entrenamiento. Totalmente. Mira, yo también quería comentar y anotar algo, y es que dentro de esta situación, como ha dicho Víctor, podemos encontrarnos gente con dos visiones completamente distintas. ¿Y qué estamos viendo? Con la suerte de poder trabajar con tanta gente, lo que podemos aprender es cómo va atendiendo las personas a responder a toda esta situación. Y estoy viendo que lo que pasó al principio es que la mayoría de personas pues intentaron buscar una solución, ¿no? Y además cuando se le plantea que sí, que hay una solución para poder entrenar en casa, dice, bueno, no pasa nada. Además teníamos esa intención en nuestra cabeza de que queríamos que iba a durar poco, con lo cual, bueno, va a ser un periodo más corto, voy a estar haciendo esto durante un tiempo y ya pasará. Luego ha venido una época en la que nos hemos venido abajo la mayoría, en la que hemos visto como si esto no se acabase, los días pesaban mucho más, creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto y es que cada día los entrenamientos iban empezando un poco más, desmotivación. Y ahora, de nuevo, encuentro que la gente ya ha visto cómo va funcionando la rutina, que sí va teniendo resultados, que se puede hacer una progresión de carga, de volumen, de lo que queráis, de lo que os dé la gana, pero que se puede ir haciendo una progresión, que hay muchas más cosas de las que podemos hacer
y muchas más herramientas de las que creíamos, con trabajos isométricos, con tempos, con ejercicios más unilaterales, con ejercicios que te reten a tu cuerpo y a tu mente a seguir motivándote y a superarte. Con lo cual, creo que es una oportunidad increíble porque nunca hemos tenido tanto tiempo, ¿vale? Tanto tiempo para dedicarlo a nosotros y tanto tiempo para dedicar a cosas que nos gustan, que al fin y al cabo es entrenar. Y si queremos realmente mejorar, ser mejores, esta parte, esa fase de off-season es fundamental. Hay gente que viene muy quemada, que viene demasiado adaptada y que esto le viene hasta bien. Ha venido bien a gente que ha tenido su descanso total. Luego ha empezado a retomar un poco. Y tenemos la oportunidad de incluso hacer dobles sesiones. Es más, triple si tenemos en cuenta movilidad. Siempre sabéis que hablo mucho del tema de movilidad. Y si aprovechamos estos entrenamientos para hacer a lo largo del día un planning y a lo largo de la semana en la que a lo mejor tenemos 5 o 6 sesiones de entrenamiento. Perfecto. Y esto lo estoy haciendo por las mañanas. Y ahora por la tarde me dedico a hacer un trabajo de más aeróbico. Y le meto un circuito metabólico y le meto un trabajo aeróbico que va a hacer que tenga beneficios a nivel de salud porque estamos todo el día sentados y más aperreados y entramos en ese bucle. Y esto va a mejorar nuestra capacidad de trabajo, va a mejorar nuestro consumo de oxígeno, que luego se va a reflejar a que podamos seguir metiendo más volumen y mayor hipertrofia, ya que sabemos que no necesitamos tantas fibras rápidas como nos han vendido para la fuerza, con lo cual eso podemos seguir aprovechándolo y haciendo incluso dobles sesiones que antes no podíamos o no teníamos tiempo, pero podemos hacer esa tercera sesión de movilidad, de enfatizar más en grupos o en zonas que no podíamos antes y darle cariño a nuestro propio cuerpo y darle todo ese trabajo que se merece y esos cuidados que se merecen para que cuando salgamos realmente de esto estar completamente preparados para ir a las barras y simplemente tener que mantener lo que hemos conseguido durante este tiempo. Así que realmente creo que se puede buscar un punto de vista completamente diferente a lo que hemos estado viendo. Y esto no es simplemente positivismo, ni mucho menos, porque al final nosotros somos los primeros que sabemos las consecuencias que tienen cuando baja el rendimiento, sobre todo en nosotros y en nuestros atletas, pero realmente creemos que se le puede sacar partido. Sí, Totalmente de acuerdo. totalmente. Hay mucho, también es verdad que es lo que te he dicho, el factor psicológico es muy importante. La cabeza tiene que estar siempre ahí. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir, como tú lo has dicho, que ahora ya la gente lo está tomando esto como normal. Es decir, ahora la gente tener todo el día nada que hacer es lo normal. Entonces ya se va adaptando a esta rutina, se va encontrando mejor. Y también es verdad que cuando nuestra vida cambia así tan rápido, sobre todo a nivel de entrenamiento, de tener ciertos recursos, no tener nada, necesitamos un tiempo de adaptación incluso para mentalmente amortizar ese choque, ¿no? Es decir, ok, yo vengo de levantar muchos kilos con pocas repeticiones y cambiar totalmente de un día para otro a totalmente lo contrario, cuesta también un poco de creencia física de decir, no, esto me va a servir. En el momento en el que adoptas ese pensamiento y te das cuenta de que es la única manera que tienes de seguir progresando, porque, como hemos dicho, incluso puedes acumular más volumen. Hay chicos que también escriben, oye, ¿cuánto es el volumen máximo tolerable por grupo muscular? Todo eso va a ser muy independiente. Incluso tú mismo puedes ir comprobando por flexiones, aunque sea algo muy, muy, muy simple, progresiones muy lineales, te van a servir para luego cuando cojas la barra no estar de haber tenido un parón de 3 meses 100%. Te va a mejorar en muchas cosas. Y yo personalmente lo he notado de que cuando hemos tenido un parón, ya sea después de competición o de unas vacaciones, y empiezo desde cero, es cuando mejor me siento, porque es cuando tengo el sistema nervioso más fresco, las articulaciones más descansadas, y eso hace que empiece con la máxima motivación otra vez. Y recordad que todo en el entrenamiento, ya sea de hipertrofia, de cualquier, es ondulado, va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando, tanto en rendimiento como en motivación. Entonces tenemos que intentar utilizar este tiempo para cuando partamos otra vez a la normalidad, de estar en el punto máximo eficiente, ya sea a nivel corporal y nivel mental. Totalmente, perfecto, eso es. Justamente es una de las partes más importantes que que queríamos dejar claro y transmitir ese mensaje que seguramente nos va a venir muy bien. Así que bueno, nos vamos a intentar meter ahora un poquito más en materia, un poquito más en detalle y cómo hemos intentado estructurar el entrenamiento con la mayoría de atletas y cómo recomendamos para hacerlo a todo el mundo. Podemos diferenciar gente que no tiene nada de material y que va a tener que hacerlo con su peso corporal, gente que tiene el siguiente nivel, que sería solo gomas, y que tiene que estar trabajando con diferentes tensiones de goma, gente que tiene ya mancuernas o incluso kettlebell porque tenía un presupuesto y se la ha podido comprar
algunas cosillas, aunque ahora está todo mucho, mucho más caro. Y gente que tiene una combinación de todo esto o justamente se ha comprado barras y discos. De aquí, incluso gente que se ha comprado barra y discos y no tiene racks porque primero no tiene sitio para colocarlo o porque ya se le iba de precio. Y luego ya por último, gente que también ha tenido racks. Justamente se pueden adaptar a todo. Incluso aunque tengamos solo barra y disco, también se puede adaptar e ir mezclándolo un poco todo. Y a modo general, una estructura general que recomendaríamos para esta época es que, bueno, digamos que podemos estructurar la mayoría de días en 5 o 6, ya que tendríamos mucho tiempo para poder entrenar y dividirlo en torso-pierna o incluso dentro del propio torso, dividirlo en tracciones y empuje, ¿vale? Con lo cual, imaginaros que estamos trabajando lunes empuje, martes pierna, miércoles tracciones, ¿vale? Luego volveríamos a repetir el ciclo en función los días en función de las necesidades que tuviésemos, porque hay gente que a lo mejor va a necesitar enfatizar más en los empujes o en las tracciones o en la propia pierna, ¿vale? Pero para que podáis ir teniendo una idea, una opción de cómo podemos ir estructurándolo. Y además jugar mucho con técnicas avanzadas en este momento va a ser algo muy importante, porque es algo novedoso que también nos atrae y va a hacer que no caigamos en la monotonía de hacer simplemente cada vez más repeticiones y repeticiones. ¿No, Víctor? ¿Tú qué crees? Sí, totalmente. Al final lo que creo que está claro es que aquí va a ser diferencial el que se establezca una progresión y un entrenamiento y la otra cara que hay mucha gente que vemos que realmente entrenan por entrenar. Dentro de los que entrenan hay mucha gente que lleva todavía haciendo flexiones lo que le apetece, zancadas lo que le apetece. Nosotros desde el primer momento teníamos claro que íbamos a establecer una progresión. Esta progresión la hemos tenido que ir ajustando conforme han ido apareciendo nuevas medidas de seguridad del coronavirus, pero todo ha ido llevando una progresión y hemos ido añadiendo series o trabajo más novedoso conforme iba avanzando. Al principio es verdad que fue un entrenamiento muy básico, Claro. porque realmente creíamos que iban a ser 15 días, entonces pues usábamos, dependiendo del material que tenía, como decía Rubén, pues realmente trabajo de volumen, esa adaptación de nuevo al volumen, como decía Julio, Claro. porque veníamos de tirar pesado y no te vas a poner el primer día a meter 20 series de pecho porque no las vas a tolerar, entonces un poco esa adaptación y conforme ha ido avanzando hemos estado usando series como descendentes, como el trabajo de oclusión, del que hablaremos también, isometría máxima y sobre todo, como decía Rubén, creo que es importantísimo coger un ejercicio o unos ejercicios y decir, Dios, voy a explotarlo, voy a ir a por ello. Que no sea un entrenamiento al azar, sino un entrenamiento programado y coger unos ejercicios básicos y trabajarlo. Por ejemplo, la mayoría de los clientes que teníamos nunca se había planteado lo difícil que es hacer una pistol squat. Y esas progresiones hacia la pistol son los que lo está teniendo súper motivado. Trabajo con búlgaras, pero ya es verdad que la búlgara, por ejemplo, necesita lastre y quizás tienes que coger mochila o tienes que buscar variantes. Pero una pistol, Flexiones a una la pierna mayoría, o flexiones a claro, una mano, perdón, justamente también. flexiones a una mano, Fondo remo cintura. invertido a una mano, son ejercicios que decían, Dios, pues sí que es difícil esto. Entonces, pues cogemos ese ejercicio como básico que nos motive. Todo el trabajo, por ejemplo, que ha subido Rubén de esa estabilidad, estabilidad en diferentes planos que sea difícil. Coger ejercicios que digan, pues con mi propio peso me supone un reto. Me supone un reto y quiero mejorar sobre ello. Eso es lo que te va a hacer que luego el resto del trabajo de volumen al final lo cojas también con más ganas. Yo creo que es importante buscar retos y ejercicios que sean demandantes en ese aspecto. Claro, es que de haber estado tanto tiempo también trabajando en gimnasio con máquinas que ya no daban el movimiento o con ejercicios que normalmente eran sota caballo rey porque podíamos tener una progresión en carga y en volumen, Sí. nos hemos acomodado un poco y hemos perdido esa imaginación. Realmente el cuerpo del ser humano, las palancas son increíbles y podemos hacer un montón de movimientos. Lo que pasa es que hemos perdido esa imaginación que normalmente simplemente en un cuarto encerrado, simplemente utilizando tu cuerpo, como hemos dicho antes, y las paredes, puedes hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que venimos de estar acostumbrados a utilizar siempre máquinas y hemos perdido ese ingenio. Y es verdad que hay ejercicios que nosotros nos creemos que son fáciles, sabemos que están ahí, nunca lo hacemos, pero cuando se prueba, hostia, pues hazlo en tempo, hazlo con una parada en la fase excéntrica o la fase concéntrica.
pican bastante, ¿sabes? Y muchas veces Sí, sí. te supone también un reto porque dices, hostia, me cago en la puta, y yo que me quería fuerte y estoy aquí llorando con flexión en una mano. También la motivación esa de decir, hostia, pues me quería fuerte, pero no soy nada funcional, ¿no? Y sobre todo la gente que es del power, que es algo muy, muy especializado. Ahora también tienes la oportunidad ahora de especializarte, de especializarte, no sé si se dice esa palabra es correcta, porque también es necesario, ¿eh? También es necesario. La especialización, como hemos dicho varias veces, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas también, que ahora la podemos corregir. Y desadaptarse, vaya, básicamente desadaptarse. Desadaptarse, Correcto. Que es efectivamente. al final el objetivo que vamos a intentar buscar con esta fase o este bloque de hipertrofia. Y bueno, entrando un poquito ahora en detalles como que cómo estructuraríais las series avanzadas o tipos de serie o técnicas avanzadas. ¿Cuáles son vuestros favoritos y por qué? Y explicar un poquito cuáles son las características de cada uno. Empiezo yo, por Bueno, ejemplo. Sí, Pues bueno, yo las series que más me gustan, vamos a hablar ya de lo que sería un bloque de hipertrofia como tal, entrenando en el gimnasio. Ya nos dejamos un poco de esta situación en casa y os vamos a proponer cosas que nosotros usaríamos en unas condiciones al 100%. Yo personalmente, las series avanzadas que más me gustan, la que más me gusta es el Rest Pause, porque es bueno, esta serie, para el que no lo conozca, consiste en una vez llegado a un RIR cero o a un RIR cercano a cero, cercano al fallo, descansamos un tiempo entre 10 y 20 segundos y volvemos a tirar al fallo. Eso sería una serie Rest Pause, se pueden hacer incluso 3, 4 o 5 series Rest Pause. Esto hace que la serie sea lógicamente mucho más larga. Pero lo que me gusta especialmente de esta serie es que a partir de ese fallo y ese descanso, es decir, a partir de la primera vez que aplicamos el rest pause, ya todas las repeticiones van a ser efectivas. Nosotros personalmente cuantificamos una repetición efectiva cuando es de un RIR 5 a RIR 0. De ese tramo de RIR 5 a RIR 0 serían repeticiones efectivas para nosotros. ¿Qué pasa cuando ya hemos llegado al fallo y descansamos 20 segundos? Es imposible que vaya a sacar más de 5 repeticiones. Entonces, a partir de ahí, todas las repeticiones van a ser efectivas y te permite hacer un trabajo muy largo, pero sobre todo con un número de repeticiones efectivas grandísimo. Y eso es algo muy bueno de esta serie. Sí, No a sé, mí las que más me gustan, que es lo que iba a contextualizar antes, ahora vamos a hablar con peso, ¿no? Porque si no, no tiene la misma chicha. Yo utilizo mucho la psicología dentro de las diferentes progresiones en carga, ¿no? Me gusta estar motivado dentro de la serie. Si yo, a lo mejor muchas veces cuando hay series que son lineales, pierdo la motivación. No tengo una set o un número que me motive, entonces utilizo mucho las pirámides, ya sea ascendente o descendente, o ya sea con una top sea al principio o incluso con una top sea al final, que siempre tenga la motivación de decir, hostia, tengo que llegar a esta serie y tengo que completarla y darlo todo. Y hay mucha también para hipertrofia, cuando sobre todo estamos intentando acumular más volumen, que son las ondulantes, tipo, pues ahora hago 6, ahora hago 3 y ahora hago 1. 6, 3, 1, 6, 3, 1, o dependiendo del volumen que ajuste. Esas son las series que a mí más me gustan. Cuando sabes que, venga, voy a hacer 3, me voy a darlo aquí todo y luego van a estar los demás ejercicios donde voy a poder descansar un poco más. Necesito siempre tener esa, personalmente, no solamente con los clientes, tener esa motivación y ver en el papel una serie que me llame la atención, un número que me llame la atención. Aunque muchas veces tenga ejercicio sencillo, incluso con pesos básicos, si no tengo con pesos más bajos, si no tengo esa motivación, incluso me pesa más por estar un poco desconcentrado o no metido en el interno 100%. sí, también es verdad que a mí me pasa mucho que cuando entro en el bucle de volumen, como una de las cosas que te decía en el libro de Jim Welder, que te decía aburrido pero grande, ¿no? Cuando te ponía el 5x10 en las series de trabajo auxiliar. Y esta forma de, cuando yo leía a otros autores como Christian Thibaudeau, pues te empezaba a enseñar otras técnicas avanzadas para intentar quitar ese aburrimiento y seguir siendo grande, ¿no? O cuando empiezas a Claro. leer diferentes autores y ver las diferentes opiniones de cada uno, empiezas a intentar quedarte con lo que más te gusta de cada uno. Y a mí, por ejemplo, Thibaudeau me encanta porque es como el rey de las técnicas avanzadas y especiales, ¿no? De él he aprendido muchas como
una de las más famosas que a él le gusta, pero que además la gente no lo conoce, son las micromods, que son unas que usamos cuando estamos calentando en los básicos, simplemente, o cuando estamos haciendo trabajo auxiliar y variante a enfocar al tríceps, por ejemplo. Básicamente son variar el stand o el agarre, variar la posición y la distancia de los pies en una sentadilla o en un peso muerto, o variar el propio agarre de un press de banca, que puede ser una barra recta o una barra especial multigrip. ¿Cómo? Pues de la posición más desfavorable a la más favorable, que conforme más fatiga se acumule, más fácil puede ir siendo la modificación. Con lo cual podríamos empezar una serie haciendo un agarre más cerrado, ¿vale? Hago 2 repeticiones, abro, 2 repeticiones, abro, 2 repeticiones. Esto lo usan mucho también, encima coincide con el trabajo de Wesley Barber los días dinámicos. Entonces es una técnica avanzada que me encanta, que además va en relación con la siguiente, que sería los clusters, que personalmente me gusta muchísimo cuando tenemos un estancamiento y queremos seguir metiendo o más volumen o más intensidad. Pero además, en las chicas me gusta muchísimo, porque sabéis que en las chicas cuando estamos haciendo un trabajo no de hipertrofia, sino con cargas más altas y sobre todo en movimientos como press de banca o tren superior, pasan de hacer a lo mejor 4 repeticiones con, imagínate, 60 kilos, le metes 62 y prácticamente ya va a palmar y va a fallar. Con lo cual, si le metemos el trabajo con cluster, le da tiempo a recuperarse lo suficiente como para seguir manteniendo la intensidad o el volumen que correspondería al homólogo masculino, digamos, para poder seguir programando esas intensidades o volúmenes con cargas altas, que es verdad que la toleran mejor, pero cada salto en valor absoluto le supone un salto en valor de porcentaje mucho más grande. Con lo cual tenemos ahí 2 técnicas que me gustan bastante. No sé cuál es vuestra siguiente en el top. Sí, yo en mi caso creo que el siguiente es una muy básica, que creo que es la que más se ve en los gimnasios, pero que realmente te produce un trabajo efectivo muy bueno y va quizás relacionada también con la rest pause en cuanto a la cuantificación del volumen y de la intensidad de la serie, que serían las repeticiones forzadas. Lo típico que se ve en los gimnasios, que una vez llega al fallo, a partir de ahí te ayudan y te sacan unas repeticiones extra, una técnica súper usada en el culturismo en general, tanto en el culturismo más moderno como en el más old school, y que aplicado en momentos concretos, no siempre, porque esto sabemos que está el típico de gimnasio que desde que te saca la barra está haciendo el remo a la vez que tú haces press de banca, y eso es un desastre auténtico, pero el aplicar repeticiones forzadas, que sería una vez llegamos a ese RIR cero o cerca de él, que nuestro spotter nos ayude con la fase concéntrica y nos deje totalmente libre la fase excéntrica, nos va a hacer que una vez hayamos llegado al fallo, acumulemos más repeticiones excéntricas, que son las que más daño generan, pero también se relacionan con esas ganancias de masa muscular, y al final el trabajo total se va a disparar porque vamos a ser capaces de sacar más repeticiones totales con una carga que nosotros solo esa fase concéntrica no podríamos, porque bueno, es importante recalcar que en la fase excéntrica somos mucho más fuertes que en la fase concéntrica, por eso esto se permite poder hacer más repeticiones solo excéntricas y que nuestro spotter o nuestro ayudante nos facilite esa fase concéntrica. De hecho, eso me lleva a la siguiente técnica, que es una variación que sí que es la que más usamos nosotros, sin duda, que son el trabajo con tempo o las series con excéntricas controladas. A veces incluso lo metemos como sobrecarga excéntrica con kilos o con gomas o con cualquier tipo de variación, pero sobre todo el trabajo en tempo, porque nos ayuda no solo a generar esa hipertrofia, aumentar el tiempo bajo tensión, con un detalle que me encanta, que siempre lo dice Víctor, y es, en vez de tener que hacer 12 o 14 repeticiones, nos mantenemos en un rango que a nivel psicológico nos supone menos esfuerzo, que a lo mejor es 6 u 8, pero aumentando el tiempo bajo tensión en la excéntrica, con lo cual el tiempo total de la serie en tensión se equipara a esa serie que serían a 14 o 12 repeticiones, pero con un trabajo de esfuerzo psicológico mucho menor, sobre todo cuando lo vemos en el papel en levantadores que no están adaptados. Con lo cual el trabajo excéntrico lento es una herramienta que me encanta porque mejora también la posición técnica y podemos hacer sobrecarga unilateral, bilateral. Por ejemplo, un curl femoral, podemos hacer una fase concéntrica a 2 piernas y una fase excéntrica a una. Y también está muy relacionada con la técnica 2-1, que es un poco más avanzada y más compleja de entender, que es básicamente haces una fase concéntrica en el movimiento más sencillo y que más fuerza tienes,
y la fase excéntrica en una posición más desventajosa. Con lo cual, imaginaros que estamos haciendo un press de pecho con mancuerna normal y corriente tumbado en un banco recto y hago un press de pecho en la fase concéntrica con las dos mancuernas y hago la excéntrica en una posición de aperturas con tempo. Entonces ya vais viendo cómo podemos empezar a relacionar diferentes tipos de técnicas a la vez. Igual que hablábamos de la micromod con los clústeres, aquí podemos mezclar lo que sería esa técnica de posición ventajosa y desventajosa, mezclando dos ejercicios en uno. Un press más una apertura. Press concéntrico, apertura excéntrica. Y también le damos esa variación que hoy en día, en el momento que estamos viviendo también aquí en casa, es una técnica muy, muy interesante. Sí, yo iba a decir esas dos, efectivamente. La resistencia variable, que aunque la podamos utilizar en otro bloque que no sean de hipertrofia, el control de momentum, el tempo y sobre todo los powerlifters, ¿no? Que normalmente utilizamos el momentum, utilizamos esa ventaja para ayudarnos en el levantamiento y simplemente con quitarnos ese momentum, que va a ser estar más tiempo bajo tensión, lo notas un montón. Y la goma, como te has dicho, y más que la goma, porque aquí yo tuve un debate con un compañero que me decían, oye, ¿tú crees que la goma y las cadenas son iguales? Bueno, son muy parecidas, pero realmente no, porque las cadenas solo tienen el efecto de la gravedad y la goma hace que la fase, dependiendo del ejercicio, ¿no? Pero por ejemplo en sentadilla, que la fase excéntrica te tire hacia abajo, es decir, además de añadirte kilo de forma progresiva, te está tirando, es decir, está aumentando el efecto de la gravedad. Esas dos técnicas me gustan un montón, son las que más me gustan. Y si luego, aparte de técnicas o progresiones en carga, como tú has bien dicho, podemos tener progresiones de ventaja a desventaja técnica en el ejercicio, como por ejemplo subida de visto, que está haciendo ahora el peso muerto con la máxima desventaja técnica posible para luego ir facilitando las ventajas técnicas, aparte de la carga, y así tener una adaptación también, una progresión, que eso también es bastante beneficioso para el levantador. Dentro de lo que has dicho, Julio, de la parte de goma y cadena, yo soy un friki de ello porque dentro del libro que hemos escrito también tenemos un apartado totalmente dedicado a ello y como buen friki también de Westside me he tenido que empapar de ello y tiene una cantidad de diferencias el trabajo de goma con cadena y es que al final, a modo de resumen, voy a intentar poner, porque además es una técnica también avanzada que se usa para hipertrofia porque consigue un efecto que se llama aplanar la curva de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros generamos más tensión, pero también tenemos menos fuerza en un punto concreto del rango de movimiento, que es normalmente el punto de mayor desventaja, pero también donde más tensión creamos, más fuerza aplicamos y más tiempo bajo tensión. Esto hace que, por ejemplo, cuando hacemos un press de banca, justo cuando va a salir del pecho la barra y están los codos a 90 grados, es donde más tensión estamos aplicando. Pero conforme más seguimos subiendo y desarrollando ese room hasta el final, se nos va facilitando el movimiento, con lo cual para intentar que durante todo el recorrido concéntrico este movimiento sea igual de tenso o podamos estar generando la misma tensión interna, ¿vale? Aplanar esa curva, lo podemos hacer con este tipo de resistencias, gomas o cadenas, que se pueden usar de forma tradicional, de forma inversa, con mayor tensión, con menos tensión, pero a modo general las diferencias son que la goma te va a crear mayor carga mediante tensión, ¿vale? Y lo que sería la cadena te va a crear mayor carga por masa. ¿Esto qué hace? Que la subida de carga en la cadena sea lineal y la subida de carga en las gomas por tensión sea exponencial y sea en forma de curva. Con lo cual, al principio, cuando empieza a estirarse, crea mucha más tensión por cada centímetro que se alarga y al final la carga va variando muy poquito. Pero, como decía Julio, te genera una sobrecarga de velocidad excéntrica. Y eso también es muy importante para varios detalles, como que es más difícil a nivel técnico, como que te genera y te enseña a frenar o aprovechar incluso más el rebote en diferentes ejercicios y como que las cadenas podrían ser usadas más para novatos para aprender a acelerar la barra, pero sin embargo las gomas no porque te cambiaría el patrón técnico. Todos estos detalles lo tendréis en un vídeo hablando específicamente con el tema de Westside Barbell y también en el libro. Así que me encanta. Es una técnica que me gusta Un mucho. detalle que te deja en el tintero, Rubén, perdona que te interrumpa, es que también las cadenas actúan un poco como chaos, crea un poco más inestabilidad en la barra, ya que no te está tirando y está creando esa tensión de gravedad, esa tensión continua en la barra. Entonces también eso es importante, porque cuando estás moviendo peso alto, por ejemplo, a mí la goma, cuando Visto me dijo, Julio, vamos a meter peso muerto con goma, metí un pepinazo en peso muerto.
Pero, por ejemplo, en la banca a mí no me gusta tanto las gomas, me fatiga mucho. Y justo aquí quería hablar sobre el chaos en banca. Tú que ahora te compraste la barra, la Bamboo Bar. Sí. Yo, por ejemplo, por mi estructura, o también es por el miedo que tengo psicológico, todo lo que sea inestable, chaos en banca o goma, la verdad es que me fatiga un montón los hombros y a mí personalmente en una balanza beneficio, riesgo o contrarresto, me resta más que me da. Eso también dependerá de muchas circunstancias, ¿no? El factor psicológico, incluso la anatomía de cada levantador, cada persona. Sí, sí, sí. De hecho, el detalle que has dicho de las cadenas se puede corregir y la recomendación es que una cantidad de cadena se quede tocando el suelo durante todo el recorrido, independientemente que termine el bloqueo, para evitar ese chaos y poder seguir usando solo ese efecto lineal. Si quisiésemos usarlo como chaos, sí le podríamos poner de forma colgante. Pero sí, sí, es muy, muy interesante todas esas herramientas y se están usando mucho incluso para hipertrofia, no solo para la fuerza, por aplanar esa curva y generar extensión. Así que, digamos que aparte de todas estas técnicas avanzadas, si quisieseis dejar algún detalle más que queráis tener en cuenta a la hora de la parte de hipertrofia. Bueno, yo creo que ya para acabar, hablar un poquito de forma rápida, una estrategia que usamos mucho con la gente que tiene poco peso o que está usando bris de leche o botellas de agua sería la oclusión, el Ujú. trabajo oclusivo o otras técnicas como pueden ser, que decía Julio, biseries, triseries o series gigantes que jugarían con la densidad del entrenamiento, reducir descanso, que es otra forma de hacer que una carga muy pequeña parezca muy grande a la hora de generar fatiga. Tenemos que ser imaginativos y usar técnicas como el trabajo de oclusión o jugar con la densidad para poder, con cargas pequeñas, generar un efecto de hipertrofia similar por ese estrés metabólico. Sí, de hecho la oclusión se ha puesto ahora muy de moda, yo mismo la defiendo mucho, pero además no solo como técnica avanzada de hipertrofia, sino como técnica para reducir la pérdida de masa muscular en periodos de lesión o para comenzar a introducir el entrenamiento de fuerza e hipertrofia cuando venimos de una lesión y estamos empezando la readaptación, por ejemplo, después concretamente de una operación, por ejemplo, porque se puede usar incluso cuando estamos en reposo en casa para mejorar ese mantenimiento de la masa muscular, ¿vale? O a modo de recuperación activa. Ya esto Sí, daría para un capítulo en concreto porque la oclusión y bueno, todas estas técnicas, como habéis visto, puede dar cada una para poder ir hablando en profundidad, pero me gusta que tengáis ese mapa o ese esquema general de todas ellas y cómo pueden ir combinándose unas con otras y cómo están relacionadas y tenemos que saber cuáles son al final las favoritas en cuanto a no la lectura que podemos leer, sino a la aplicación que nosotros hemos probado en nosotros mismos y en los atletas, que al final también cuenta mucho. sí, simplemente anotar un poquito, sobre todo la oclusión, que a la gente no se le vaya la pinza y simplemente lo utilice con ejercicio aislado, ¿eh? No estamos hablando de realizar una sentadilla en oclusión o un ejercicio multiarticular en oclusión. Como tú has dicho, sirve para la rehabilitación, por la fatiga, ¿no? Llega a estimular las fibras tipo 2 y tipo 1 por la fatiga progresiva de cada una de ellas, pero hacerlo con cabeza. Todas estas técnicas no la puede utilizar una persona. Venga, voy a hacer esto porque lo escuchan en el podcast de Tron Coffee y listo. No, no. Tienes que informarnos y sobre todo tener una persona que os guíe y os lleve una progresión. Sí, está claro, no te Así vas a que poner a hacer sentadilla a 1 RM o a 3 RM con oclusión, pero sí que se podría usar cuando estamos justamente pues, intentando redactarnos. Yo cuando en el tema de la espalda sí que la usé, por ejemplo, en las piernas para hacer sentadilla porque no podía cargar a nivel lumbar mucho peso, pero mis piernas seguían fuertes, con lo cual me permitía mantener ese estímulo en las piernas descargando un poco la zona de la espalda. Así que bueno, yo creo que este capítulo ha quedado bastante interesante con una recopilación a nivel social de cómo estamos viviendo la parte de la cuarentena, que me gusta mucho y creo que la gente va a sentir muy identificada, y la parte más técnica con estas diferentes técnicas y series que podíamos tener y tener esa contextualización. Así que nada, nos veremos en los siguientes episodios, traeremos entrevistas muy interesantes que creo que va a gustar muchísimo, de diferentes puntos de vista de la hipertrofia, del power building y muchas opiniones que creo que os van a encantar. Así que muy atentos a los siguientes episodios. Muchas gracias por estar ahí, un saludo a todos y nos vemos en los siguientes.